Hola, esta clase va a ser un complemento a lo que se ha explicado en clases, ¿no? En los documentos que se hacen de manera presencial. Entonces, a lo que vamos a ver es el análisis elástico de un elemento a flexión. Recordemos que el análisis elástico implica conocer los valores de esfuerzo, que son básicamente debido a una carga axial aplicada en un área, y el otro esfuerzo por flexión que existe es eh, siempre un componente axial multiplicado por la excentricidad por el eje neutro C y dividido entre la inercia, el cual corresponde a los esfuerzos de flexión, que eso en resumen es momento entre módulo de sección. ¿Sí? Eh, bueno, cada autor, cada libro escoge una convención de signos. Sin embargo, el ejemplo que vamos a seguir tiene la convención, y es que las fibras extremas sometidas a compresión van a ser negativas y las fibras extremas sometidas a tensión van a ser positivas, ¿no? Esa es una convención usual. Recordemos que el momento M, a como se aprecia en el gráfico, ¿verdad? Puede ser sustituido siempre por una carga axial y una distancia. Esta distancia es la excentricidad, ¿no? Entonces van a ver de que muchas de las fórmulas, muchos de los ejercicios expresan el efecto de flexión debido al prefuerzo como el centroide o la ubicación exacta de la fuerza de prefuerzo multiplicada por una excentricidad que es generalmente la distancia del centro geométrico al centroide de todos los cables, eh, que representa la aplicación, por decir, resultante de la fuerza de prefuerzo, ¿no? Entonces, estos esfuerzos, resultado de las cargas externas y de la fuerza de prefuerzo, siempre tienen límites, ¿sí? Y existen límites para las fibras que están en compresión y límites para las fibras que están en tensión. Entonces, estos límites generalmente están normados por dos códigos, que son el ACI o la norma Ashton. Por ejemplo, de acuerdo con el código ACI, los esfuerzos se pueden hallar usando los métodos elásticos lineales, ¿sí? Aun cuando la tensión nominal sea ligeramente mayor que el valor probable del módulo de ruptura. Eh, Vamos a suponer una fuerza pretensora inicial antes de la pérdida, ¿verdad? Que actúa en el centroide del acero. Así vamos a tener un esfuerzo F1 o en la cara superior y un F2 en la cara inferior. Esto también depende del libro o del autor que nosotros tengamos como referencia. Muchos autores y muchos libros refieren al cálculo de los esfuerzos en la cara superior como F top o una T de top superior, ¿no? Y F2 o en la cara inferior como F bottom o una F sub B para que manejemos eso, ¿no? Eh, Donde es la excentricidad del tendón medida hacia abajo desde el centroide de concreto. AC es el área de la sección transversal de concreto, ¿verdad? El área total. Y C es el momento de inercia de la sección transversal de concreto. Notemos que los subíndices C y C para el área y para la inercia pues son referidas al elemento de concreto. Los demás términos basta recordar, no sé, resistencia de materiales, ¿no? Donde el radio de giro al cuadrado es igual al momento de inercia entre el área. Así que las ecuaciones 3A, 33A y 33B se pueden describir en función también del radio de giro. Esto se hace así porque eh, el concreto pretensado en general tiende a llevar a la prefabricación. La prefabricación implica ya tener de antemano fabricadas, por ejemplo, vigas para puentes, vigas para edificios,
losas de concreto para entrepiso, algunos muros, algunas viguetas y diferentes elementos. Y esto se adapta para tenerlo en un catálogo tabulado, a como existe el catálogo de la ISC, ¿verdad? Tabuladas las secciones, las vigas, las columnas, las losetas, en función de su momento de inercia, su área de concreto, su peso, sus módulos de secciones. ¿Sí? Entonces existen, ¿verdad? Debemos de tener conciencia que existen, como les decíamos, eh, grupos de esfuerzos, ¿verdad? Siempre referidos a la fibra en compresión o a la fibra en tensión. Las imágenes mostradas son tomadas del libro del libro Nawi. Déjenme enseñarle la versión que tengo abierta. Vamos a ver, estoy en la página del documento, del PDF, la 115. El libro es este libro, eh, la quinta edición. Desconozco si hay alguna más nueva, probablemente sí lo hay, ¿no? De Edward Nawi. Eh, este libro es de concreto preforzado en su totalidad, ¿no? Entonces vamos a volver a la página 100, 115. Vamos a ver. Ok. Entonces, si se fijan, la imagen y varias de las explicaciones que estoy resumiendo están dadas en este libro, ¿no? Ok. Entonces, hay que manejar ciertas variables. Por ejemplo, FC sub I dice que el esfuerzo a compresión máximo permisible en el concreto inmediatamente después de la transferencia. Siempre que vemos aquí un subíndice que lleva la letra I, es inicial, es decir, inicial o inmediatamente después de la transferencia. Por ejemplo, ese máximo esfuerzo permisible a la compresión en el concreto, al momento de la transferencia, que es al momento cuando se aplica la fuerza de prefuerzo, y antes de las pérdidas, es igual a 0,60 de la resistencia inicial del concreto, del FC sub I. Ok, vamos a mejorar esta presentación. Ok, del FC sub I. Nótese que este F C sub I, ¿verdad? No es la resistencia final esperada de concreto, ¿ok? Es decir, cuando uno diseña concreto pretensado, espera resistencias finales del concreto de 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, hasta 12.000 PSI. Entonces, F' C sub I es una resistencia al concreto inicial menor que la resistencia final esperada, ¿sí? Pero nos sirve para que el 60% de ese valor sea considerado como el máximo, la máxima fuerza de compresión que se le puede aplicar al elemento. También tenemos un esfuerzo a tensión permisible máximo, ¿sí? Que es la segunda variable, ¿no? Ya vimos la primera, ahora vamos con la segunda. La primera era compresión, la segunda es el límite de tensión. Y este es 3 raíz de F' sub I. Noten igual que concreto inicial, es decir, no es la resistencia final del concreto, ¿sí? Este igual a 3 veces la raíz de F' sub I, aunque este valor dice que pudiera incrementarse al doble, a 6 raíz de F' sub I, en los apoyos para elementos simplemente apoyados, ¿no? Ahora, el FC, esta sí es la resistencia o el esfuerzo de compresión final del concreto después de todas las pérdidas ante las cargas de servicio. Las cargas de servicio son la carga muerta y la carga viva, ¿no? Sin factorar. Recuerden eso, ¿no?
Y eso tiene, de acuerdo al código, pues dos valores permisibles, o 0.45 o 0.60 de la resistencia esperada del concreto, ¿sí? Ahora, la resistencia a tensión total esperada, final, que no es esta, ¿verdad? Esta es inicial y esta es total, es igual a 6 veces la raíz de F'C. Fíjense bien, se parece a esta, pero esta tenía F'C sub i, aquí es la resistencia final, ¿sí? Aunque este valor puede ser incrementado en sistemas que trabajan en una dirección desde 6 hasta 12. Sí, las deformaciones eh, a, a largo plazo o a largo término se satisface. Así podemos tener dos pares de ecuaciones, o perdón, un par de ecuaciones, o sea, dos ecuaciones, ¿no? La 4.1a y la 4.1b. F sub t van a ser los esfuerzos en la fibra top, arriba del elemento, y F sub b, los esfuerzos en la fibra bottom del elemento, ¿sí? Entonces, hay que notar que en este caso tenemos la fuerza de prefuerzo inicial. Fíjense bien que aquí hay una I, por aquí hay una I. Esto significa que la fuerza de prefuerzo inicial es la que se aplica inmediatamente al momento de la transferencia y que el concreto no está en su resistencia total. Por eso F lleva el subíndice I eh, para compresión y para tensión, ¿sí? Eso ocurre ¿a dónde? En una etapa, vamos a llamarle etapa A, que es la transferencia, ¿ya? Cuando los cables se sueltan y se le transfiere la fuerza de prefuerzo al elemento. Luego viene una etapa B, que es luego de transcurrido cierto tiempo. Para eso hay una tarea de investigación de qué son las pérdidas del prefuerzo. Fíjense bien que luego que se dan las pérdidas desaparece el subíndice I. Aquí ya no está el subíndice I, aquí tampoco. Entonces, estas desigualdades se satisfacen con estos valores, ¿verdad? Con el F'C y con el F'T. No con los primeros dos, ¿sí? Aquí está el primer par y aquí está el segundo par. El segundo par es el que trabaja con estas dos ecuaciones, ¿ok? Igual, esos dos valores límites trabajan cuando ya el elemento está en funcionamiento, por ejemplo, cuando la viga del puente está colocada y ya va a soportar las cargas muertas, las cargas vivas y cualquier otro valor de carga aplicable. La definición de esta variable, pues MD va a ser los momentos por carga muerta, ¿verdad? PI y P sub E son las fuerzas de prefuerzo inicial y luego la efectiva, cuando ya ocurrieron todas las pérdidas. T denota la fibra superior y B denota la fibra inferior, ¿sí? R el radio de giro y ST y SB, ¿verdad? S sub T y S sub B, pues denotan el módulo de sección en la fibra superior o el módulo de sección en la fibra inferior. Entonces, definiendo o teniendo esas variables definidas, vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, diseñe una sección doble T de viga o una viga de sección doble T simplemente apoyada, pretensada, ¿sí? Para una estructura que es garaje de estacionamiento, ¿eh? En un claro de 60 pies, o sea, 18.3 metros, usando el ACI 318, es decir, utilizando los esfuerzos permisibles que están normados en el ACI 318. Esta viga va a tomar o a llevar una carga superimpuesta de servicio, que sería la carga viva de 1100 PLF, ¿verdad? PLF es pound, es decir, libras sobre pie, déjeme ver, se me perdió. Oh, PLF, libras sobre pie lineal, ¿sí? Es decir, eso es libras sobre pie lineal, ¿ok? Eso pues después de las libras las pasamos
a cualquier otro valor, ¿no? Kilogramos, o el pie generalmente lo pasamos a pulgada, ¿no? Para trabajar unificada, de forma unificada todas las variables. La carga muerta superimpuesta es de 100 libras sobre pie lineal. Asume que la viga está hecha de peso normal, es decir, un peso específico aproximado al que conocemos, que es 2.400 kilogramos metro cuadrado, ¿verdad? Y que la resistencia final del concreto, el F'C, se espera un concreto de 5.000 PSI, ¿sí? Pero que al momento de la transferencia, la resistencia del concreto es el 75% de 5.000, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener permítanme, 0.75, ¿verdad? Por 5.000, 3.750 PSI va a ser la resistencia del concreto al momento de la transferencia, ¿sí? Vamos a asumir que las pérdidas del prefuerzo es igual al 18% y que la resistencia última de los cables es 270 PSI, ¿ok? Y que la resistencia a tensión, ese valor límite del esfuerzo a tensión que puede sufrir el concreto es 12 veces la raíz de F'C. Eh, Vamos a tratar de ir a una pausa y yo continúo con el documento. Ok. Como les decía, el concreto preesforzado permite la prefabricación y tener catálogos de diversas secciones, ¿no? Por ejemplo, la PCI, que es un organismo para el concreto preforzado, pues tiene una gran cantidad de secciones prefabricadas, ¿verdad? Que tienen forma de doble T, donde uno, en función a cómo seleccionamos un elemento de acero, ¿verdad? Que despejamos el módulo de sección que requiere o el módulo plástico, el momento de inercia requerido, pues por aquí también. Uno puede entrar a las ecuaciones que mostramos y despejar. Es decir, si conozco los cables que voy a aplicar, si conozco el tamaño del elemento, si conozco el momento que actúa y conozco estos valores que son esfuerzos permisibles, pues yo puedo jugar y despejar, eh, suponer para una sección cuál es el área que tenemos y despejar el módulo de sección o viceversa, ¿no? Ver el módulo de sección que requiere en función del área o el área que requiere en función del módulo de sección. Entonces, ya vamos a ver en el ejemplo cómo funciona esto, ¿no? Es decir, tenemos diversos perfiles de los cuales sabemos. Miren, el top o bottom, el módulo de sección superior o inferior, eh, el peralte total, ¿verdad? Y otras dimensiones como son el patín y el alma de estos elementos, ¿ok? Y las propiedades más completas, miren, por ejemplo, las secciones Ashton. Tenemos la área, los momentos de inercia respecto al eje X, al eje Y, los módulos de sección, ¿sí? Radios de giro, peso propio, etcétera. Entonces, una sección doble T, pues es como la sección mostrada, ¿verdad? Que tiene un ancho total B sub F, el alma tiene un ancho inferior BW2 y BW1, el ancho superior, así como un espesor, por decirlo, de patín, ¿no? Igual para los puentes existe viga Ashton, ya recomendada según su tamaño, según su peralte para diversos claros. Entonces aquí tenemos las diversas variables y ya existen los valores de las propiedades mecánicas, la resistencia de todos estos elementos. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, regresando al ejemplo, notemos que, recordemos que nos habían dado un parámetro de pérdidas, que era el 18%, ¿sí? Eso lo acabamos de hablar en el enunciado del problema.
Por lo tanto, el refuerzo efectivo al final, si del total 100% le quitamos el 18, se va a trabajar con un 82% y que la resistencia del concreto, recordemos, inicial queda entre 1750 psi. Los valores permisibles de tensión, ¿verdad? Luego de entrada a la fórmula son 849 psi, ¿sí? Y vamos a asumir, porque de entrada no conocemos qué sección estamos ocupando, pero podemos asumir un valor de 1000 libras por pie lineal, ¿sí? Entonces, como primer parámetro, si recordamos el enunciado, es una sección simplemente apoyada, ¿verdad? Entonces, recuerda que sabemos la carga muerta, sabemos la carga viva, ya sabemos el peso propio. El diagrama de momento de esta sección máximo es WL cuadrado sobre 8, ¿sí? Entonces, cuando la fuerza de prefuerzo se aplica, lógicamente el elemento lo único que tiene es su peso propio, ¿sí? Entonces, ¿quién ocasiona un momento para esta sección cuando la viga está en construcción y se le aplica el prefuerzo? Pues únicamente el peso propio, que es 1000 libras por pie lineal. Entonces, 1000 libras por pie lineal por 60 pies de claro entre 8 multiplicado por 12 para transformar el resultado de libra pie a libra pulgada, pues tenemos 5.400.000 libras pulgadas. Y en una siguiente fase, más adelante, vamos a tener un momento por carga viva, la L es de live, ¿no? Carga viva, y MSD, un momento adicional por la carga muerta superimpuesta que después se pueda colocar. Esta carga muerta superimpuesta es si es una viga de edificio, hay que poner una sobrelosa de concreto, hay que ponerle piso, hay que poner cascote, hay que agregar cielo falso y otra instalación. Entonces, todos esos componentes me forman la carga muerta superimpuesta. Con la misma fórmula de WL cuadrado sobre 12, con la misma transformación, esa carga se convierte en 6.480.000 libras pulgadas, ¿no? Bueno, estas son otras secciones prefabricadas de concreto preforzado que son usuales para sistemas de puentes, edificios, etcétera. Bueno, hasta aquí esta primera parte. Vamos a grabar a continuación una siguiente parte que es ya la solución o la continuidad de la solución del ejemplo, eh, donde ya comprobamos la sección que vamos a escoger con todas sus propiedades mecánicas y confirmar si cumplimos o no con esa transformación de los esfuerzos.